Hola, bienvenidos. Aprende en casa. Estamos en el área de matemática para ayudar a nuestros estudiantes de primer grado y secundaria en el campo temático de progresiones aritméticas. Ya estamos en la semana 6 para resolver las preguntas del 1 al 6 del libro Resolvamos Problemas 1. Bienvenidos. Resolvemos situaciones utilizando progresiones aritméticas. Ya estamos en el día 4. La situación que te proponemos tiene como propósito que refuerces lo trabajado en el día 3. Antes de empezar de lleno con el campo temático, vamos a hacer un pequeño repaso para que nos pueda ayudar a resolver las siguientes situaciones. En la siguiente progresión aritmética, vemos que el primer término es 2, el segundo término es 5, el tercer término 8 y así sucesivamente hasta encontrar el término enésimo. Vemos aquí que entre el primer término y el segundo término está sumándose 3 unidades. 2 más 3, 5, 5 más 3, 8 y así sucesivamente. Entonces, en una progresión aritmética, jóvenes, no se olviden que debemos encontrar en primer lugar cuál es el primer término, cuál es el término enésimo, cuál es el número de términos y debemos también encontrar cuál es la razón. En este caso, el término enésimo es el a sub n. El primer término en este caso es 2, n, que podría ser 5 o 10 según cuántos términos nos pidan, menos 1 multiplicado por la razón, y la razón lo obtenemos restando el segundo término menos el primer término. 5 menos 2 es 3. O puede ser también restando el tercer término menos el segundo término. 8 menos 5 es 3. También existe cuando queremos utilizar la sumatoria de los primeros números, es igual al primer término, en este caso sería 2, más el último término multiplicado por el número de términos entre 2. Veamos el primer ejercicio como para empezar a resolver los problemas que nos ha mencionado en aprendencasa.pe según la recomendación del Ministerio de Educación. Dice: haya la suma de los 10 primeros términos de la progresión. Aquí me dan el primer término es 1, el segundo término es 6, el tercero 11 y así sucesivamente. Como me piden haya la suma, entonces para encontrar la suma tengo que utilizar la fórmula de la suma. Y la fórmula de la suma me dice que debo saber cuánto vale el primer término. El primer término es de la incógnita, la suma de los primeros 10 números. El primer término es 1. El término 10 tampoco sabemos. Entonces, como nosotros vemos acá que la sumatoria de los 10 primeros números es la incógnita y que el décimo término tampoco no sabemos, entonces vamos a tener en una sola ecuación dos incógnitas
por lo tanto no vamos a poder resolver. Sabemos que n vale 10 porque nos dicen que son 10 términos. Y que r es la razón porque tendríamos que restar 6 menos 1 que es 5. O puede ser 11 menos 6 que es 5 también. Entonces recurrimos a la otra fórmula. Y la otra fórmula me dice que el término enésimo es igual al primer término más el número de términos menos 1, todo multiplicado por la razón. El término 10 es igual al primer término, que en este caso es 1, y le agregamos n, que viene a ser 10 términos, menos 1 por la razón. En este caso la razón va a ser 5 porque hemos hallado que sale de 6 menos 1, o si no 11 menos 6. En este caso vamos a hallar el término décimo, que viene a ser 10 menos 1 es 9, 9 por 5 45, más 1 46. Entonces el décimo término es 46. Ahora sí podemos proceder a encontrar la sumatoria, que es lo que nos piden hallar. Entonces la sumatoria, recordemos que es la suma del primer término más el último término multiplicado por el número de términos entre 2. En este caso, la suma de los 10 primeros términos es igual al primer término, que viene a ser 1, el último término que acabamos de hallar, que vale 46, y multiplicado por el número de términos, que es 10, porque nos dicen encontrar la suma de los 10 primeros términos, dividido entre 2. Sabemos que 46 más 1 es 47. Acá procedemos a sacarle mitad. Mitad de 10 es 5, mitad de 2 es 1. 47 por 5 me da 235. 235 es la sumatoria de los 10 primeros números. Participamos en la cosecha de mi comunidad. Rosa vive en la comunidad de Chacra, en la provincia de Canchis, Cusco, y para ir a comprar sus víveres a la feria más cercana tiene que caminar un trayecto largo. Por eso que han decidido comprarse una bicicleta. Para ello ha empezado a participar en las cosechas de maíz que hay en su comunidad, recibiendo la primera vez 15 soles. Esto es muy importante como dato primordial. La primera vez 15 soles. Como es época de cosecha, se ha propuesto participar todos los días y recibirá cada día 5 soles, más que el día anterior. Entonces, el término primero, por lo que vemos acá, jóvenes, es 15 soles. Y cada día dice 5 soles más que el día anterior. Cada día 5 soles, esto lo representaría la razón. Para resolver esta primera situación, nos dan estas tres primeras preguntas. Y luego nos vienen la pregunta 4, 5 y 6 para contestar. En la pregunta 1 nos dice: elabora una tabla de datos considerando 5 días de trabajo y responde. La pregunta A: ¿cuál es la razón de la progresión aritmética que se forma a partir de la situación? Nos piden encontrar cuál es la razón de esta progresión aritmética. Y la pregunta B nos dice: ¿cuánto recibe el quinto día? ¿Cuánto recibe el quinto día? Si vemos en el enunciado, en la lectura anterior, vemos que dice que la primera vez son 15 soles.
y cada día 5 soles, más que el día anterior. Entonces, día de cosecha, el primer día son 15 soles, porque se dice la primera vez 15 soles. El segundo día va a ser 20, porque dice cada día 5 soles más que el día anterior. Entonces 15 más 5 sería 20. Ahora, para encontrar el tercer día, tendríamos que sumar del segundo día, que es 20, más 5, que va a ser 25. Así sucesivamente hasta poder encontrar hasta el quinto día. Entonces, respondiendo a la primera parte, la razón es 5, porque va aumentándose de 5 en 5. Y el quinto día recibe 35 soles, porque la pregunta B nos dice cuánto recibirá el quinto día. Vamos con la pregunta número 2. Representa la regla de formación mediante una expresión matemática que indique el pago de recibo por un día cualquiera de cosecha. Para hallar el pago de recibo de Rosa en el enésimo día, usamos la fórmula del término general, que es igual al término enésimo, que es igual al primer término, más n, que es el número de términos, menos 1, multiplicado por la razón. En este caso, si vamos a sacar los datos, sabemos que el primer término es 15, porque nos dice la primera vez es 15 soles. Y cada día, por la cosecha, 5 soles más que el día anterior. Entonces la razón viene a ser 5. El número de términos es la incógnita para este caso. Entonces decimos lo siguiente. Según la fórmula, reemplazando esta fórmula sería el término enésimo va a ser igual al primer término, que es 15, más n, que viene a ser, no conocemos el valor de n, menos 1, todo multiplicado por 5, porque 5 es la razón. El término enésimo es igual a 15 más 5n menos 5, porque 5 por n es 5n y 5 por 1 es 5. El término enésimo solamente en representación, porque eso es lo que me dice encontrar la regla de formación. 15 menos 5 es 10. Ordenándolo sería 5n más 10. La regla de formación que permite calcular el pago por el día es a sub n, que es igual a 5n más 10. Recordemos algunas nociones básicas. La suma de los términos de una progresión aritmética. Tenemos los siguientes datos. El primer término se representa como a sub 1. El término enésimo de la progresión aritmética se representa como a sub n. Y S sub n es la suma de los primeros n términos de una sucesión de la progresión aritmética. Entonces no nos olvidemos que la sumatoria de los primeros n términos de una progresión aritmética es igual al primer término más el último término, todo esto multiplicado por el número de términos dividido entre 2. Cuando conocemos el primer término y el término enésimo de la progresión. Vamos a ver un ejemplo bien sencillo para poder utilizar la sumatoria. Por ejemplo, acá me piden encontrar cuál es la suma de los primeros números que están acá. Me dice que son 25 términos y que el primer término es 3, el segundo término es 5, el tercer término es 7, así sucesivamente hasta el último término, que es 51. Tenemos los siguientes datos. El primer término es 3, el término 25 es 51, es el último término.
El número de términos en este caso es 25 porque acá me dice que son 25 términos. Entonces, si utilizamos la fórmula, la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es de la siguiente forma. Entonces voy a reemplazar la suma de los 25 números, que viene a ser el primer término, que viene a ser 3, aquí está el valor de 3, más el último término, el término 25, que es 51, multiplicado por n, que viene a ser 25. Y esto lo dividimos entre 2. 51 más 3 es 54, multiplicado por 25 y dividido entre 2, me da 675. La suma de los 25 términos de esta progresión aritmética es 625. Pregunta 3. ¿Cuánto dinero recibirá Rosa hasta el día 12? Primero hallaremos el término 12 de la progresión, a partir de la regla de formación, que es a sub n es igual a 5n más 10. A partir de la siguiente situación, acordémonos que el primer término es igual a 15. ¿Se acuerdan que el primer término es igual a 15? La razón es 5 porque iba aumentando de 5 en 5. Aquí me piden encontrar el término 12. Entonces decimos, el término 12 es igual a 5n más 10. Pero 5 multiplicado por n. En este caso n vale 12 porque sale de esta cantidad, porque me dice el término 12. Entonces 5 por 12 le vamos a agregar 10. Entonces, jóvenes, 5 por 2 es igual a 60, más 10 vendría a ser 70. Luego hallamos la suma de los 12 primeros términos empleando la fórmula, esta fórmula de la sumatoria, y reemplazamos en la siguiente ecuación y tendríamos lo siguiente. La suma de los 12 primeros números de esta progresión aritmética sería el primer término, que es 15, ahí está el número 15, más el último término que acabamos de hallar, que es 70, multiplicado por el número de términos, que es n, en este caso n vale 12, y dividido entre 2. 15 más 70 es igual a 85, multiplicado por 12 y dividido entre 2 me da 510. ¿Qué día será posible que reciba 100 soles? Entonces tenemos lo siguiente, que el primer término no nos olvidemos que es 15, la razón que es 5, el último término es 100 porque me dice recibirá 100 soles. Además, el término general de la progresión es 5n más 10. No nos olvidemos que ya reduciendo esa forma tiene 5n más 10. Reemplazamos los valores y realizamos las operaciones. Entonces, el término enésimo, que es igual a 100, o el último término, tiene esta fórmula 5n más 10. El valor de 10 va a pasar al otro lado a restar. Sería 100 menos 10 es igual a 90. Y 90 entre 5 me da igual a n es igual a 18. No te olvides las ecuaciones, que cuando de una ecuación está sumando, pasa al otro miembro de la ecuación restando. Y si está dividiendo, multiplicando, pasa a dividir. La respuesta, el día 18 recibirá 100 soles por su trabajo, o sea que n valdría 18.
Se sabe que el costo de la bicicleta es 600 soles y Rosa participa en 14 jornadas, días de cosecha. Con el monto total recibido, ¿le alcanza para comprar la bicicleta? Primero hallaremos el término 14 de la progresión. A partir de la regla de formación, que sabemos que A sub n es igual a 5n más 10, a partir de esa situación podemos encontrar entonces que el primer término, acuérdense que siempre sigue siendo 15, la razón es 5 porque va aumentando de 5 en 5, y me piden encontrar el término 14, según esta pregunta. Entonces, según nuestra regla de correspondencia sería 5n más 10. Entonces, el término 14 es igual a 5n, pero n vale 14 para nuestro caso, más 10. 14 por 5 es 70 y sumándole 10 vendría a ser 80. Luego hallamos la suma de los 14 primeros términos empleando la fórmula. Sabemos que la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es igual al primer término más el último término multiplicado por el número de términos dividido entre 2. Y reemplazamos los datos de la situación tenemos. Entonces tendremos la suma de los 14 primeros números. El primer término es 15. El último término que acabo de hallar, que es 80, multiplicado por el número de términos, que es 14. 80 más 15 es igual a 95. 95 por 14 entre 2 me da 665. Rosa sí podrá comprar la bicicleta porque en total recibirá 665 soles. Y si la bicicleta está de 600 soles, entonces le va a sobrar todavía 65 soles. Pregunta 6. Después de comprar su bicicleta, Rosa continúa trabajando hasta el día 20. ¿Cuánto habrá ahorrado? Entonces tenemos que, como siempre, el primer término es 15, la razón es 5. Ahora lo que nos piden encontrar es el término 20, porque dice hasta el día 20. Esa es la incógnita. Además, la regla de formación es 5n más 5. Entonces decimos, en primer lugar, que vamos a hallar el término 20. El término 20, jóvenes, va a ser multiplicado 5 por n. Para este caso, n valdría 20. Y le voy a agregar 10. 5 por 20 es igual a 100, más 10 es igual a 110. Entonces el término 20 vendría a ser 110. En segundo lugar, hallamos la suma de los montos recibidos hasta el día 20. Entonces lo que vamos a utilizar es la sumatoria. En el caso de la sumatoria sabemos que el primer término vale 15, el último término acabamos de encontrar, que es 110 multiplicado por 20 dividido entre 2. 110 más 15 es 125 multiplicado por 20 dividido entre 2, me sale que la sumatoria de los 20 primeros números de esta progresión aritmética me sale 1250. En tercer lugar, calculamos lo que ahorró Rosa. Como la bicicleta le costó 600 soles, entonces le restamos 1250 menos 600 soles. 650, entonces Rosa ha ahorrado 650 soles en esta compra. Ahora practícalo tú. Con este siguiente reto, construimos progresiones. Ahí están las preguntas también. No te olvides que usted puede utilizar cualquier estrategia, se puede guiar de lo que estamos haciendo, de
de lo que el docente está resolviendo, pero no es necesario que hagas igual que el profesor, porque puedes utilizar tu creatividad para darle solución a los problemas. Muchísimas gracias y no te olvides siempre de estar suscrito a mi canal, de suscribirte, compartir y darle like para encontrarnos en el siguiente video. Y muchísimas gracias por los comentarios muy bien recibidos a mi canal de parte de la última semana, que nos acompaña casi constantemente en todos nuestros videos. Muchísimas gracias y con ustedes será hasta la próxima oportunidad. Este fue el video de hoy. Pronto seguiré subiendo vídeos de matemática física tanto como tutoriales de cómo tocar canciones peruanas en guitarra. Quiero que se pasen por mi canal, en él tengo información sobre datos y problemas de física y tutoriales de música. ¿Cierto? No te olvides de estar suscrito a mi canal y activar la campanita y te llegarán notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Gracias.